Muy buenos días. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Toda la mañana estuve porque hoy arrancamos tempranito, ya a las 9 más o menos estábamos por acá, esperando a los hermanos para la escuela dominical. Compartimos un lindo tiempo de estudiar la palabra de Dios y vamos a continuar ahora, aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Así que les animo a abrir sus Biblias al Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. El hermano Tomás dio lectura al texto que vamos a estar escudriñando en esta mañana, pero quiero ponerle un poco el contexto y todo lo demás, así que en un momento vamos a hacer eso. Hoy me acompañó mi esposa, está allá, en la cuarta fila, a mi izquierda. Ella es mi compañera de la vida. El Señor me la ha regalado hace ya más de 30 años. Y hoy tengo el privilegio que ella esté conmigo acompañándome en esta mañana. Algunos de mis hijos están en nuestra iglesia porque teníamos bautismos y bueno, como eran algunos jóvenes los que se bautizaban, entonces ellos querían estar ahí. Entiendo, son sus amigos y bueno, los jóvenes funcionan así que nos abandonaron hoy, pero están en la otra iglesia también asistiendo al culto. Así que nosotros vamos a dedicar el tiempo a escudriñar estos versículos. Antes vamos a orar y después ya nos metemos de lleno en el tema que tenemos para aprender hoy. Oramos. Padre, gracias por poder abrir tu palabra en esta mañana. Gracias por vivir en un país donde tenemos libertad para poder hacer esta actividad. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra, porque tú nos has dejado también la iglesia, la cual se edifica por medio de tu palabra. Gracias te damos por la iglesia aquí en San Miguel, por cada hermano, por cada hermana. Gracias por las visitas que podemos tener en este día, Señor. Pedimos que sea un momento en el cual disfrutamos de aprender tu palabra. Oramos que tú nos ayudes a quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, todas aquellas cosas que puedan perturbar, que puedan interrumpir o que no nos puedan dejar estar concentrados por un tiempo para poder captar las verdades que tu palabra tiene para nosotros en esta mañana. Gracias, Padre, te damos por este tiempo y pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Todo esto lo pedimos y agradecemos en nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer ahí los versículos y después vamos a ir introduciendo al tema que queremos estudiar en esta mañana. Y como es Dios en su providencia, porque yo normalmente no aviso el tema que voy a exponer. Y bueno, los himnos, por lo menos uno de ellos hacía mención directa a lo que es escatología, eventos futuros, y que tienen que ver con lo que vamos a estudiar en esta mañana, aunque eso del futuro debe impactar, impresionar, obrar nuestras vidas en el presente. Así que ahora vamos a ver de qué se trata todo esto. Leemos entonces el texto, hermanos. Mateo capítulo 24, versículo 42, dice así: Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios apelando al método de preguntas y respuestas, lo que se suele conocer como el método de estudio inductivo. Y al ir respondiendo las preguntas con el texto mismo, vamos a ir desarrollando la enseñanza que dicho texto contiene. Personalmente, este es el método a través del cual yo aprendí más de la palabra de Dios. Después, obviamente, tomás homilética, tomás hermenéutica, todas aquellas materias que son necesarias para poder exponer con precisión la palabra de Dios. Pero básicamente los estudios inductivos de los días miércoles que teníamos en nuestra iglesia eran realmente apasionantes.
aprendí un montón de verdades para mi vida que fueron trascendentales. Así que vamos a aplicar ese método para nuestro estudio de hoy. Y la primera pregunta que queremos hacernos en esta mañana es: ¿cuál es la enseñanza de este texto? De este texto en particular que acabamos de leer. A decir verdad, para ser justos, la enseñanza particular de este texto no podemos aislarla de la enseñanza general de todo el contexto. Mateo capítulo 24 y 25, Jesús, en respuesta a una pregunta que sus discípulos le hicieron, aborda el gran tema de su segunda venida en gloria. Fíjate la pregunta, está en el capítulo 24, versículo 3. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y después Jesús empieza a responder. Si quieres saber acerca de los eventos futuros o de la escatología, yo te recomiendo leer y estudiar con atención estos 2 capítulos del Evangelio de Mateo. Allí tenemos todos los detalles de lo que necesitamos saber de cara al futuro. Y explicado, enseñado por el maestro de los maestros, el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en estos 2 capítulos vamos a ver que hay al menos 6 menciones explícitas de Jesús sobre este evento futuro, que es su venida, su segunda venida. Después están las distintas posturas, quizás sabes de eso. Si Jesús va a venir ante la tribulación, si va a venir después de la tribulación, si los 7 años de tribulación son literales, si son simbólicos. Son un montón de detalles, hay distintas posturas en cuanto a eso, pero lo que sí podemos estar seguros es que Jesucristo vendrá. Y no falta mucho. Mateo capítulo 24, versículo 27. Jesús dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será algo totalmente visible. Capítulo 24, versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Versículo 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 39: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Capítulo 25, versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y capítulo 25, versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Después habla del juicio. Pero ahí tenemos entonces, para estar bien seguros, que el tema que aborda el Señor Jesucristo y que el evangelista Mateo escribió en su evangelio en el capítulo 24 y 25 tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y dentro de ese contexto general están estos versículos que nosotros vamos a analizar en particular en esta mañana. Entonces, puedo comenzar haciéndoles esta pregunta. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Para todos los que tenemos nuestra expectativa, nuestra esperanza, nuestra confianza en este evento tan trascendental, el tema que vamos a estudiar en esta mañana es la importancia de estar preparados constantemente para la segunda venida de Cristo en gloria. Repito, el tema de nuestro estudio de esta mañana es la importancia primordial de estar preparados constantemente para la segunda venida de Cristo en gloria. Entonces,
Ya respondimos la primera pregunta. ¿Cuál es la enseñanza de este texto? ¿Sí? ¿Cuál es la enseñanza de este texto? La venida de Cristo y la necesidad de estar preparados. La segunda pregunta. ¿Por qué debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo en gloria? Y vamos a tener por lo menos 3 razones. Primero, porque Dios así lo determina en su palabra. Dios así lo requiere. Fíjese el versículo 44 de nuestro texto que acabamos de leer. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Capítulo 25, versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hablando de las vírgenes, y tenemos toda la enseñanza en el contexto, después puede leer eso, pero la importancia está estar preparados. ¿Quiénes entraron a recibir al esposo y disfrutaron de la boda y todo eso que ilustra la venida de Cristo para las bodas con su iglesia? Los que estaban preparados. Y otro texto que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 40, no hace falta que lo busque, dice: vosotros también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, la primera razón por la cual debemos estar preparados, debes estar preparada, es porque la palabra de Dios así lo requiere, así lo enseña, así lo ordena. Segundo lugar, o la segunda razón, porque Jesús ciertamente volverá. Él lo prometió. Y lo que Él promete, Él siempre cumple. El hermano Tomás dijo: Dios es fiel. Dios es un Dios que cumple al pie de la letra todo lo que Él promete. Mateo capítulo 24, versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan capítulo 14, versículos 2 al 3. Si quiere puede buscarlo, si no, no se preocupe, yo lo leo. Voy a ir un poquito rápido acá. Después les voy a animar a buscar algunos pasajes juntos. Pero acá lo voy a leer yo. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el último texto que quiero leer para esta segunda razón está en Hechos capítulo 1, versículo 9. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, la segunda razón por la cual debemos estar constantemente preparados para la segunda venida de Cristo en gloria es porque Él volverá, Él lo prometió y así lo hará. Y la tercera razón es porque el momento preciso de su venida es incierto. Es inminente, pero a la vez es incierto. Fíjate el versículo 44. Bueno, versículo 42 al 44, ese es el énfasis, la incertidumbre. En cuanto a la fecha exacta, no sabemos. Pero esa es la razón por la cual siempre debemos estar preparados. Justamente por eso, porque no sabemos. Y creo que es la razón por la cual Él no nos dio la fecha. Para que nosotros no nos relajamos, para que nosotros no nos dormimos en los laureles. Y siempre estamos preparados. Capítulo 24, donde estamos en Mateo, versículo 36, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Y capítulo 25, versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces ahí tenemos la respuesta a la segunda pregunta. ¿Por qué debemos estar preparados? Porque Dios así lo requiere, porque Jesús lo prometió y Él volverá, y porque el momento preciso no lo sabemos. Pero sí sabemos que Él vendrá. En su eterna e inescrutable sabiduría, Dios decidió no revelarnos el día y la hora que su Hijo Jesucristo regresará a este mundo. Y otra vez, como dije recién, con el propósito de que siempre estemos preparados. No es que te preparas hoy y mañana ya no lo haces. Lo haces todo el tiempo. Lo haces por una temporadita y después, como no viene, como todavía tarda, entonces me duermo un poquito, tomo unas vacaciones. Es todo el tiempo, en todo momento, todos los días. La tercera pregunta, ¿cómo nos preparamos para la segunda venida de Cristo en gloria? ¿Cómo nos preparamos? Bueno, el versículo 42 dice, velad, velad. Es un imperativo, o sea, es un mandato, no hay opción. Para estar preparados debemos estar constantemente velando. Indica una vigilancia constante. Para los ciudadanos del reino, es decir, para todos los creyentes verdaderos, esta es una responsabilidad que comienza desde el mismo momento que depositan su confianza en Cristo Jesús y continúa a través de toda su vida. En la vida cristiana no hay tiempo para relajarse, hermanos. Lo repito, lo recalco. No hay tiempo para distraerse. No hay tiempo para aflojarse. No hay tiempo para tomar vacaciones. Uno de los pecados más grandes que un creyente puede cometer es ser indiferente a esta responsabilidad. Podemos llamar a esto pecado de omisión. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos que es bueno, sabemos que debemos estar preparados, pero quizá no lo estamos haciendo. Y eso es pecado, porque es una responsabilidad que el Señor nos ha dado en su palabra. Estar constantemente preparados. Entonces debemos velar continuamente, todo el tiempo. Dice el versículo 44, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Y otra vez, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bueno, la ilustración ahí con el padre de familia. Todo el tiempo tiene que estar guardando su casa, todo el tiempo tiene que estar guardando su familia. Porque el ladrón no te avisa cuándo va a venir. Puede venir en cualquier momento, en el momento que menos lo esperás. Así mismo es como Jesús va a regresar. Ahora, la cuarta pregunta. ¿En qué deben velar los creyentes? ¿En qué deben estar velando en cuanto a su preparación? A veces pensamos que estar preparados es estar involucrados en muchos ministerios en la iglesia. A veces pensamos que estar preparados para la venida de Cristo es no faltar a ninguna de las reuniones de la iglesia. No solamente la reunión de los domingos, sino reuniones de lo que sea, la cantidad de ministerios que la iglesia puede tener. A veces pensamos que estar preparados es ofrendar bien. A veces pensamos que estar preparados es traer visitas a la iglesia, compartir el evangelio. Y sinceramente todas esas son buenas cosas y son partes de estar preparados, pero no es exactamente eso. Eso es parte, está implícito. Y como dije, aunque estas cosas son buenas cosas, estar preparados va más allá de eso. Y vamos a mirar algunos pasajes y vamos a ver que son todos textos escatológicos y a la vez tienen una exhortación para el presente. Fíjate cómo vamos a hacer esa conexión. Siempre me preguntaba, ¿pero qué significa estar preparados? ¿Cómo estar preparados? Porque el texto acá en sí no lo dice. Estos 3 versículos que tenemos acá. Entonces vamos a buscar la respuesta en la misma palabra de Dios. Vamos a aplicar lo que se dice, la Biblia se explica por sí misma. Y vamos a hacer ese ejercicio en esta mañana.
Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Estos textos los vamos a buscar, por favor. Por lo menos algunos. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 7. Y quiero hacer una acotación acá. Si usted estudia con atención la primera carta y la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, de los 8 capítulos, sumando las 2 cartas, 7 hace mención a la segunda venida de Cristo. En la segunda Tesalonicenses, capítulo 3, encontramos el famoso versículo: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque ellos habían entendido mal el tema de la venida de Cristo y algunos habían abandonado sus tareas cotidianas, como trabajar. Andaban haciendo problemas y comiendo en la casa de los vecinos y creando un montón de conflictos. Entonces, en ese contexto, Pablo dice, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo las cosas. Bueno, eso también es parte de velar y estar preparado, nuestras cosas cotidianas con responsabilidad. ¿Sí? Pero las 2 cartas, en 7 capítulos, la segunda venida de Cristo es el tema, hace mención. Ponga atención a eso y estúdielo después. Entonces, por eso doy el contexto para ahora los versículos que vamos a leer. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y escucha el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces la palabra clave que encontramos en estos versículos es santificación, santidad. Y recuerde que esta carta habla de la segunda venida de Cristo. Un poquito más adelante, capítulo 5, versículos 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces está hablando de nuestra santificación. Después que conocemos a Cristo, que somos salvos, nuestro proceso que continúa es santificación por el cual estamos pasando ahora. Y el último, ¿cuál será? Cuando ya estaremos en la presencia del Señor, como decía Tomás, no lucharemos con el pecado, no habrá dolor, no habrá angustia, porque no habrá pecado. Estaremos glorificados. ¿Sí? Otro texto, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 y los versículos 11 al 15. Dice así. Y traten de poner atención a las palabras que se van a ir repitiendo. Hay palabras que se van a ir repitiendo. Va a ser importante tratar de hacer ese ejercicio. Sé que cuesta a veces guardar en la mente tanta información, pero fíjense las palabras. En el texto anterior leímos santificación, santidad, irreprensibilidad. Dos palabras relacionadas. Vamos a leer este. Tito 2, 11 al 15 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y después dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Entonces la palabra clave ahí, que tiene que ver con santificación, con irreprensibilidad, sería purificar. ¿Sí? Un pueblo puro, libre de iniquidad. Y recuerde que el versículo 13, ¿de qué habla? De la esperanza que tenemos, la esperanza bienaventurada. ¿Qué es esa esperanza? La venida de Cristo otra vez. Entonces la venida de Cristo con esas palabritas.
para entender qué es estar preparados. ¿Qué significa realmente estar preparados para la segunda venida de Cristo, en lo cual debemos estar velando constantemente? Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. No escucho muchas hojitas. Tienen los celulares. Por eso no escucho mucho ruido. Yo todavía hasta hace no mucho estaba acostumbrado a escuchar las hojitas. La iglesia donde yo pastoreaba antes era mayormente gente grande, y la gente grande no usa celulares tanto, no les cuesta, entonces usan la Biblia. Y yo me daba cuenta cuando estaban buscando porque hacían ruido. Creo que algunos me engañaban, no buscaban nada, solamente hacían ruido. Pero bueno, yo me ponía contento. Después tenía que arreglar con el Señor eso, pero... Vamos acá, segunda de Pedro 3, versículos 10 en adelante. Dice así: pero el día del Señor vendrá. Otra vez la menciona ese evento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Escuchen lo que dice luego. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Otra vez, la segunda venida de Cristo, el día del Señor acá, y ser hallados sin mancha, irreprensible. Todos los textos que estamos leyendo tienen esas dos particularidades: la segunda venida de Cristo y cómo tenemos que andar. Y eso es estar preparados. Y el último, primera de Juan, capítulo 3. 3, versículos 2 y 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar Jesús? Cuando Él venga, porque le vamos a ver. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, cara a cara. Espero verle. ¿Se acuerdan el himno? Y luego dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, de verlo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, todos los pasajes que vimos tienen una verdad, un evento esencial: la venida de Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer de cara o pensando en la venida de Cristo? Bueno, estar preparados tiene que ver con santidad, con piedad, con pureza, con limpieza, etcétera, etcétera. Eso es estar preparado. Ahora, todo muy lindo. Todas verdades impresionantes. Pero ¿cómo lo llevamos al terreno práctico? ¿Cómo nos apropiamos de esto y lo hacemos práctico en nuestras vidas cotidianas? Bueno, lo que en homilética se suele llamar implementación. Vamos a hacer un poquito de eso. Quiero darles eso. Entonces la quinta pregunta es: ¿cómo nos santificamos, nos limpiamos, nos purificamos pensando en la segunda venida de Cristo? ¿Cómo nos preparamos en nuestra santificación, nuestra limpieza espiritual, nuestra purificación, etcétera? Proverbios capítulo 28, versículo 13. Lo vimos esta mañana, a ver si se lo recuerdan de memoria, hermanos. Hablamos de este tema hoy a la mañana. Dice: el que encubre sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Y otro texto que está en el Nuevo Testamento, primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, porque todavía seguimos siendo pecadores. Y todavía pecamos, aunque no practicamos el pecado, aunque no nos deleitamos en el pecado, pero todavía seguimos fallando.
Y luego dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de prepararnos para la venida de Cristo en cuanto a nuestra santificación es cómo estamos tratando con el pecado. ¿Qué estás haciendo con el pecado en tu vida? ¿Lo estás encubriendo? Inclusive puedes encubrirlo de una forma muy piadosa, por ejemplo, haciendo muchas actividades en la iglesia. Podemos encubrirlo a los hermanos, podemos encubrirle al pastor, podemos encubrirle a nuestra familia, pero no se lo podemos encubrir a Dios, porque Él lo sabe todo, Él es omnisciente. Es lo que estudiamos hoy con los hermanos en el tiempo de la escuela dominical, charlamos sobre eso. Entonces no lo podemos engañar. Pero Él en su palabra nos dice que debemos erradicar el pecado de nuestras vidas. Y para eso debemos reconocerlo, debemos confesarlo y debemos apartarnos de él. Cada día un poquito más. Es algo progresivo. Y yo diría que todos los días tenemos que hacerlo. Es un ejercicio espiritual que tenemos que hacer todos los días de nuestras vidas. Aunque somos creyentes, tenemos que hacerlo igual. Entonces eso es lo primero. ¿Qué más? Juan capítulo 17, la oración de intercesión del Señor Jesucristo. Búsquenlo, por favor, si son tan amables. Juan capítulo 17. Y vamos a leer unos versículos ahí. Versículo 17 y después el versículo 20. Dice así: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Versículo 19 también. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y luego dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, sus discípulos en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, ¿qué implicación tiene eso? Que Jesús está orando también por nosotros. Porque a través de los siglos, las palabras de los apóstoles iban a ir pasando de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Entonces, qué privilegio que Jesús esté orando por nuestras vidas, por nuestra santificación. ¿Y cómo nos santificamos? Por medio de su verdad, por medio de su palabra. Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, ¿cómo lográs eso? ¿Cómo lográs ser irreprensible, sincero, sin mancha, en medio de un mundo perverso que odia a Dios, que no quiere saber nada con nosotros? Sin embargo, ahí tenemos que resplandecer, tenemos que irradiar la luz de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Versículo 16. Asidos, no ácidos, asidos de la palabra de vida. Y luego dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aferrados a la palabra de Dios, tomados de la palabra de Dios, comprometidos con la palabra de Dios, aunque sea alto el costo que hay que pagar. Un par de pasajes más. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ellos recibieron la palabra de Dios, recibieron el evangelio, pero también después recibieron todo el consejo de Pablo y obedecieron. Y puede leer capítulo 1, cómo ellos fueron transformados por el poder de la palabra de Dios y dejaron los ídolos y bebían para servir a Dios y esperaban la venida de Cristo,
mientras estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos, muchos estaban muriendo. Y sin embargo su compromiso con la palabra de Dios era inquebrantable. La palabra de Dios estaba obrando en su vida y eso se podía ver. Y el último texto, bueno, dos, están en Primera de Pedro. Busquen conmigo esos dos, son los últimos, que les voy a animar a buscar y después creo que queda uno más que solamente lo voy a leer yo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y después, capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y eso de la leche espiritual es una figura de la palabra de Dios. Con ella crecemos espiritualmente. Y eso viene por la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nos santificamos? Nos limpiamos, nos purificamos. Bueno, primero, tratar con el pecado. Un ejercicio espiritual que hay que hacer todos los días. No encubrirlo, sino reconocerlo, confesarlo y apartarse. Y Dios nos perdona y podemos tener comunión con Él. Y nuestro compromiso con la palabra de Dios. Nuestro compromiso con obedecer a la palabra de Dios. Cada día también, a cada momento. Le damos de vuelta a nuestro texto base, ya estamos yendo al final. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la luz de lo que aprendimos de la palabra de Dios, ¿podés decir con toda sinceridad que estás preparado si Cristo regresara hoy a este mundo? ¿Estás tratando con el pecado como la Biblia nos enseña? ¿Estás comprometido con tu obediencia inquebrantable a la palabra de Dios, aunque sea extremadamente difícil y peligroso? Si tu respuesta es sí, estoy preparado, te animo a no relajarte, a continuar velando en tu santidad personal. Si tu respuesta es no estoy preparado, te animo a comenzar hoy mismo. No hay tiempo para perder. Jesucristo vendrá pronto y cuando eso suceda, ya no habrá más tiempo. No habrá más tiempo. Y aquí sí termino. Esas son preguntas para examinarnos como creyentes, como hijos de Dios. Pero si hay algo con nosotros en esta mañana que está de visita, o ha venido ya varias veces y aún no ha recibido a Cristo, quiero explicarte qué es lo primero que tenés que hacer para estar preparado. La base de todo. Todos nosotros tuvimos que hacer esto en algún momento. Quiero leerte unos versículos en el libro de los Hechos, capítulo 17. Es uno de los pocos mandatos que encontramos en la Biblia de Dios a los inconversos,
a los que no conocen a Cristo. Pablo estaba hablando con filósofos en Atenas, hombres de mente brillantes, que la gente pagaba para escuchar sus disertaciones. Pablo fue llevado al Areópago y ahí está hablando con estas personas. Y luego hacer todo un argumento acerca de Dios y presentando a Dios. Versículo 30 dice, y esto te lo quiero leer, estimada y apreciada visita. Pone atención. Esto es para vos directamente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Dios no te está sugiriendo. Dios no te está dando un pequeño consejo. Dios te está ordenando. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, y aquí también en esta mañana, en todo lugar, que se arrepientan. ¿De qué tenés que arrepentirte? De tus pecados. Reconocerlos, confesárselos a Dios y depositar tu confianza en Cristo Jesús como tu Salvador y como tu Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso? Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando Jesucristo venga, Él va a juzgar. Y si no te has arrepentido de tus pecados, si has depositado tu confianza en Cristo, Él tiene que condenarte a pasar la eternidad en el infierno. Pero hoy estás todavía a tiempo. Dios todavía tiene paciencia. Y te animo a considerar esto. Si quieres que lo hablamos luego, podemos hablarlo. Acércate, conversamos, decime, quiero aceptar a Cristo, quiero recibir al Señor. Esa es la base para estar preparados. Así que esas son palabras para vos, estimada visita. Espero que lo estés considerando. Y hermanos, espero que lo que hemos aprendido de este pequeño texto haya impactado en nuestras vidas. ¿Qué significa realmente estar preparados para la segunda venida de Cristo? Estar ocupándonos en nuestra santidad personal, nuestra santificación. Eso es estar preparados. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos mientras esperamos su venida. Los textos fueron claros, contundentes. Y traté de buscar textos que hablen de escatología y que también sean un impacto al presente de la gente. La profecía en la Biblia no es solamente para saber detalles. No es solamente para saber detalles. Es para impactar la vida de la gente en ese momento. Y es para impactar nuestra vida en este momento. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros. Te animo a prepararte, a no dejar de prepararte. Jesús viene pronto. Y damos gracias a Dios. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra bendita esperanza. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias por su reverencia para con el Señor y su palabra. Y otra vez, espero que Dios use este tema en sus corazones, como lo ha usado y lo sigue usando en el mío, porque el primero que recibe las bendiciones de esto y también las exhortaciones y todos los retos es el que está preparando el estudio, ¿no? Pues lo compartimos con ustedes y espero que sea el mismo efecto en cada una de sus vidas. Los amo, hermanos, y gracias por la oportunidad que me dan de compartir una vez más la palabra de Dios con todos ustedes. ¿Oramos? Padre y Señor, te damos muchísimas gracias por el privilegio de haber podido estudiar un tema de tu palabra tan importante, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú vas a venir. Vas a venir a buscarnos. Eso puede ser hoy mismo. Señor, queremos estar preparados como tú requieres. Ayúdanos que lo que hoy nos enseñaste sea parte de nuestras vidas. Que tratemos con el pecado como tú quieres que lo hagamos. Que no lo escondamos. Que no lo encubramos. Que lo reconocemos, que lo confesamos y que nos apartamos.
Y Señor, ayúdanos a tener un compromiso inquebrantable con nuestra obediencia a tu bendita palabra, aunque es difícil y aunque nuestras vidas pueden correr riesgo. Pero no importa, porque aun si morimos, vamos a tu presencia. Porque para nosotros, como decía Pablo, el morir es ganancia. Padre, gracias por tu palabra que nos exhorta, que nos desafía, que nos anima y por sobre todas las cosas que nos edifica. Gracias por la iglesia de San Miguel acá en este lugar. Oro por cada persona que se congrega en este lugar, que esto pueda ser una realidad en sus vidas. Y oro también por aquellos que nos visitan y que aún no han conocido a Cristo, que puedan dar ese primer paso para estar preparados a recibir al Señor en su venida. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús pedimos y agradecemos. Amén.